Aplasté los dedos contra la tela de mi falda. Respira. No hay alternativa. Sé que esto no es parte de mi trabajo, pero necesito un favor. Finalmente alzó la mirada. Sus cejas se arquearon con leve sorpresa. ¿Qué clase de favor? Es que, carraspeé. No tengo con quién dejar a mis hijas y tengo una reunión importante. ¿Podría cuidarlas por un rato? El silencio en la oficina se hizo denso. Alejandro me observó como si acabara de pedirle que bajara la luna. ¿Cuidarlas? Solo por una hora, apresuré a decir. Son tranquilas, lo prometo. Se acaban de despertar de la siesta y solo necesitan un poco de atención. Su mandíbula se tensó. Victoria, yo no soy niñero. Lo sé, señor, pero, lo miré suplicante. Por favor. Alejandro se pasó una mano por el cabello, claramente incómodo. Mi jefe, el hombre más temido de la empresa, titubeando ante 3 niñas de 3 años. ¿Dónde están? En la sala de descanso. Suspiró con resignación y se puso de pie. Más te vale que sean tranquilas. No lo eran. 20 minutos después, mientras yo exponía cifras y estrategias en la sala de reuniones, Alejandro estaba sentado en el suelo con mis hijas. ¿Por qué tienes cara de enojado? Preguntó Sofía, mirándolo fijamente. Así es su cara, Sophie, dijo Emma, abrazando su osito de peluche. Señor, ¿sabe jugar a la casita? Preguntó Lucía con ojos brillantes. Alejandro, el hombre más serio del mundo corporativo, suspiró derrotado. Enséñenme. Y así, sin saberlo, el padre de mis hijas estaba jugando con ellas. Posible suscripción, pero depende de la plataforma. Trillizas del jefe. Capítulo 2. El poderoso jefe y la casita de muñecas. Cuando la reunión terminó, caminé apresurada hacia la sala de descanso. No tenía idea de qué iba a encontrar. Empujé la puerta con cuidado y la escena ante mí casi me hizo reír. Alejandro, mi jefe imponente y serio, estaba sentado en el suelo con una corona de juguete en la cabeza. Sofía, una de mis trillizas, le estaba pintando la cara con un lápiz de colores. Emma y Lucía tenían una fila de muñecas frente a él. Señor Rey, tiene que decidir quién es la princesa más bonita, dijo Emma con un tono solemne. Alejandro suspiró, claramente derrotado. Todas son bonitas, respondió, sin rastro de emoción en su voz. No puede decir eso, protestó Lucía. Tiene que elegir. Me tapé la boca con la mano para no reír y carraspeé para llamar su atención. Alejandro levantó la vista y sus ojos oscuros se encontraron con los míos. Por un momento, su expresión fue indescifrable. Veo que se ha adaptado bien a su nuevo puesto de niñero, dije con diversión. Él se quitó la corona de un solo movimiento y se puso de pie con elegancia, pero el dibujo de estrellas en su mejilla le restaba seriedad. Tus hijas son, pareció buscar la palabra adecuada. Intensas. Lo sé. Miré a las niñas, que reían entre ellas, completamente ajenas a la tensión en el aire. Era peligroso. Cada minuto que Alejandro pasaba con ellas, cada sonrisa que le dedicaban, era un paso más cerca de la verdad. Gracias por cuidarlas, señor, dije con sinceridad. Él asintió, mirándome fijamente. No lo haré otra vez. Mentira. Lo sabía porque, por más que lo negara, mis hijas ya habían conquistado al hombre más implacable que conocía. Trillizas del jefe. Capítulo 3. Más que un favor. El día siguiente fue un caos. Mi niñera llamó temprano diciendo que no podría venir. Intenté conseguir a alguien más, pero a última hora, era imposible. Y, para colmo, Alejandro había programado una reunión de emergencia a las 3 de la tarde. No tenía opción. Tomé a mis trillizas de la mano y las llevé conmigo a la oficina. Mami, hoy volvemos a jugar con el señor serio. Preguntó Sofía mientras caminábamos por los pasillos. Emma y Lucía rieron. Sí. El rey tiene que elegir una princesa. Me froté la sien. Ojalá no me despidieran por esto. Cuando llegué a la puerta de la oficina de Alejandro, respiré hondo y toqué. Adelante, dijo su voz firme. Entré con las 3 niñas detrás de mí. Alejandro alzó la vista de unos documentos y frunció el ceño al verlas. ¿Otra vez? Me aclaré la garganta, incómoda. Lo siento, pero no tengo con quién dejarlas. La niñera canceló, y la reunión es en unos minutos. Él suspiró, pasándose una mano por el cabello. Victoria. Solo esta vez, lo prometo, supliqué. ¿Se portarán bien? Sí. Dijeron las 3 al unísono. Alejandro nos miró a todas y luego se masajeó el puente de la nariz. Que Dios me ayude, está bien. Sonreí, aliviada. Gracias, de verdad. Me giré para salir cuando escuché la voz de Lucía. ¿Nos va a contar un cuento esta vez? No. ¿Nos va a pintar las uñas? Definitivamente no. ¿Entonces qué hacemos? Preguntó Emma, cruzándose de brazos. Alejandro las miró, exasperado. Pueden, no sé, dibujar. Les pasó unas hojas y bolígrafos de su escritorio, pero Sofía negó con la cabeza. No, esos no pintan bonito. Alejandro suspiró otra vez. Voy a perder mi dignidad con ustedes, ¿cierto? Lucía sonrió con inocencia. Un poquito. Sonreí al cerrar la puerta. No tenía idea de cuánto cambiaría esto nuestras vidas. Mientras caminaba hacia la sala de reuniones, mi mente seguía atrapada en la imagen de Alejandro, mi jefe implacable, enfrentándose a 3 pequeñas que no aceptaban un no por respuesta. No podía evitarlo, me preocupaba que en cualquier momento se hartara y me llamara para decir que la sacara de su oficina.
pero los minutos pasaban y el teléfono no sonaba. La reunión transcurrió sin problemas, aunque no podía concentrarme del todo. Una parte de mí quería correr de regreso y ver qué estaban haciendo mis hijas con él. Cuando finalmente terminó, volví apresurada. Empujé la puerta con cuidado y me encontré con una escena que jamás habría imaginado. Alejandro, el hombre más temido en la empresa, estaba sentado en el suelo, con la corona de plástico en la cabeza y sosteniendo una diminuta tacita de té. Mis trillizas lo tenían atrapado en su mundo. Sofía le ofrecía un plato invisible, mientras Emma colocaba muñecas en círculo y Lucía le arreglaba el cabello con pinzas de colores. Señor Rey, tiene que probar el pastel imaginario, dijo Sofía con total seriedad. Alejandro, con el ceño fruncido y un suspiro de resignación, llevó la mano a su boca y fingió comer. Delicioso, murmuró con voz neutra. Lucía se cruzó de brazos. No parece que le haya gustado. No sé fingir entusiasmo, replicó él, quitándose una pinza del cabello. Emma le dio un pequeño golpe en la pierna. Señor Rey. No puede ser tan gruñón en la hora del té. No soy gruñón. ¿Sí lo es? Sofía asintió con vehemencia. Siempre tiene cara de enojado. Alejandro pasó una mano por su rostro, visiblemente derrotado. Era la primera vez que lo veía sin su coraza de hombre frío e inaccesible. Sin quererlo, sonreí. Ese hombre era su padre y ni siquiera lo sabía. Carraspeé para llamar su atención. Alejandro levantó la vista y, al verme, rápidamente se quitó la corona de la cabeza y se puso de pie con la dignidad de alguien que intentaba ignorar lo que había sucedido. Están bien. No rompieron nada. No esperaba menos, dije, divertida. Él me dedicó una mirada afilada, pero no respondió. Las trillizas corrieron hacia mí, emocionadas. Mami, el señor serio jugó con nosotras. Ah, sí. Las miré con fingido asombro. No me lo esperaba. No lo disfruten demasiado, gruñó Alejandro mientras sacudía su traje, como si pudiera deshacerse de la humillación. Pero entonces Sofía lo miró con esos ojitos brillantes de niña pequeña y le extendió un pequeño brazalete de cuentas de plástico. Es para usted. Alejandro la observó en silencio. No uso accesorios. Pero es de la realeza, insistió Emma. Tiene que llevarlo. Él exhaló lentamente y tomó el brazalete. Solo por hoy. Las trillizas aplaudieron y yo sentí un nudo en la garganta. Si tan solo supiera cuánto las unía a él. Trillizas del jefe. Capítulo 4. Trampa de pequeñas conspiradoras. El agotamiento me venció en cuanto llegamos a casa. Después de lidiar con la reunión y con Alejandro jugando a la realeza con mis hijas, lo único que quería era una ducha y un poco de descanso. Chicas, voy a recostarme un rato, les dije. Nada de travesuras. Las trillizas asintieron con inocencia. Demasiada inocencia. Me acosté en el sofá, con la idea de cerrar los ojos solo unos minutos. No sé cuánto tiempo pasó hasta que el timbre de la puerta sonó con insistencia. Me desperté sobresaltada. ¿Quién? Me levanté y abrí la puerta sin pensar. Mi estómago se hundió al ver a Alejandro de pie en la entrada. Llevaba su traje perfectamente planchado, pero su expresión era sombría y tensa. ¿Dónde están las niñas? Parpadeé, confundida. ¿Qué? Están aquí. ¿Qué haces en mi casa? Me mostró su teléfono. Me enviaron un mensaje. Me dijeron que estabas enferma, que tenían miedo y que estaban solas. Mi sangre se heló. Giré lentamente y vi a mis 3 pequeñas demonios asomadas desde el pasillo, sus caritas llenas de emoción. Mami no tiene fiebre. Preguntó Sofía con una actuación digna de un Oscar. Alejandro frunció el ceño. Fue mentira. Respiré hondo y las miré con severidad. Emma. Lucía. Sofía. ¿Qué hicieron? Lucía se mordió el labio, pero no parecía arrepentida. Solo queríamos ver si venía. Y vino. Exclamó Emma, dando saltitos. El atrevimiento de estas niñas no tenía límites. Alejandro pasó una mano por su rostro, exasperado. No puedo creer que dejé una reunión importante por esto. ¿Estabas en una reunión? Sofía lo miró con pena. Perdón, señor serio. Ya no es el señor serio, intervino Lucía. Es papá. Mi corazón se detuvo. No. No, no, no. Alejandro, que hasta el momento había mantenido la compostura, se quedó completamente inmóvil. Me miró con una expresión ilegible. ¿Qué hiciste? Lucía sonrió con dulzura. Queremos que seas nuestro papá. Silencio. Yo quería desaparecer. O que un rayo cayera justo en mi casa y acabara con esta escena ridícula. Pero Alejandro no dijo nada. No se rió. No negó nada. Solo se quedó ahí, mirándome. Y, por primera vez en su vida, no supe qué estaba pensando. Trillizas del jefe. Capítulo 5. Silencios y verdades a medias. El aire en la sala se volvió espeso. Alejandro no apartaba la mirada de mí, como si esperara una respuesta. Como si quisiera que yo negara lo que acababan de decir las niñas. Pero no podía. Chicas, vayan a su cuarto, dije con voz temblorosa. Pero, Emma intentó protestar, pero la miré con firmeza. Ahora. A regañadientes, las 3 se marcharon, dejando un eco de risitas y murmullos en el pasillo. Entonces, Alejandro habló. ¿Quieres explicarme qué diablo fue eso? No supe qué decir. Me crucé de brazos, incómoda. Solo son niñas. No saben lo que dicen. No es solo eso. Su tono era bajo, pero afilado. Victoria dio un paso hacia mí.
¿Por qué me llamaron, papá? Sentí el pulso en la garganta. No sé. A veces inventan cosas. Mentira. Alejandro entrecerró los ojos. No pareció una invención. Pareció algo que creían de verdad. Mi boca se secó. ¿Sospechaba? No, imposible. No podía saberlo. Escucha, lo siento por la confusión, murmuré. Pero fue una broma de mal gusto. No tienen padre, nunca lo tuvieron. Su mandíbula se tensó. Eso no es lo que parecía. Pues lo es, repliqué, tratando de sonar firme. No hay más que hablar. Alejandro me estudió por largos segundos. Era un hombre inteligente. Y yo sabía que no me creía. Finalmente, suspiró, frotándose la nuca. Mira, Victoria. No me gusta que jueguen con algo así. Si necesitas ayuda con ellas, dímelo, pero no quiero que vuelvan a hacer esto. No pasará otra vez, mentí. Él asintió lentamente. Bien. Me voy. Se giró hacia la puerta y yo solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Pero antes de salir, se detuvo y me miró por encima del hombro. Por cierto. Tragué saliva. ¿Qué? No sé qué tan enferma decían que estabas, pero una de ellas me dijo que tu fiebre era de exactamente 37,5 grados. Sentí un escalofrío. Demonios. Alejandro esbozó una sonrisa apenas perceptible. Tienes suerte de que sea un hombre ocupado, Victoria. Y, con eso, se fue. Dejándome con el corazón latiendo desbocado y la sensación de que esto no había terminado. El sonido de la puerta cerrándose resonó en mi pecho como una advertencia. Alejandro se había ido, pero la sospecha se quedó en su lugar. Me dejé caer en el sofá, pasándome las manos por el rostro. Las niñas. Mis pequeñas saboteadoras. Mami. Giré la cabeza y vi a las trillizas asomándose tímidamente desde el pasillo. Emma fue la primera en hablar. ¿Se enojó mucho? Sofía torció los labios, como si estuviera preocupada. Lucía, en cambio, sonreía. Pero vino, ¿verdad? Respiré hondo. Chicas, ¿por qué hicieron eso? Lucía se encogió de hombros. Nos gusta el señor serio. Se llama Alejandro. Alejandro, repitió Emma. Pero no nos gusta llamarlo así. ¿Y cómo quieren llamarlo? Pregunté con cautela. Sofía se mordió el labio antes de murmurar. Papá. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No pueden llamarlo así. ¿Por qué no? Lucía frunció el ceño. Es alto, es serio, nos cuida cuando estás en reuniones y hasta jugó con nosotras. Eso no lo convierte en su papá. Emma bajó la mirada, pero Lucía insistió. Pero, ¿y si sí lo es? El aire se atascó en mi garganta. Mis hijas no solo querían que Alejandro fuera su papá. Estaban empezando a sospechar. Me levanté, tratando de no mostrar mi agitación. Chicas, escúchenme bien. Alejandro no es su papá. Las tres me miraron fijamente. ¿Entonces quién es? Preguntó Emma en voz baja. Dolió. Dolió más de lo que esperaba. No importa. Sofía entrecerró los ojos. Nos estás mintiendo. Tragué saliva. No. Solo, hay cosas que es mejor no preguntar. Lucía chasqueó la lengua. Ajá. Como cuando nos dices que no hay más galletas, pero las encontramos escondidas en el estante alto. Cerré los ojos, exasperada. Esto es diferente. No lo parece, insistió Emma. Froté mi frente, sintiendo que me estaban acorralando. Ya basta por hoy. Es tarde. Vayan a dormir. Sofía suspiró, pero asintió. Emma y Lucía también obedecieron, aunque claramente no estaban satisfechas con mis respuestas. Las vi desaparecer en su habitación y me hundí de nuevo en el sofá. Esto se estaba saliendo de control. Si Alejandro ya sospechaba algo, y mis hijas seguían con esto, ¿cuánto tiempo más podría ocultar la verdad? El sol de la mañana entraba por las cortinas, pero mi cuerpo se sentía pesado, como si no pudiera moverme. Me dolía la cabeza, tenía escalofríos y un nudo en la garganta. Intenté levantarme, pero un mareo me hizo volver a caer en la cama. No. No podía enfermarme ahora. Las niñas. Mis niñas. Mami. Emma se asomó con carita preocupada. Mami, estás ardiendo. Lucía se acercó y puso su manita en mi frente. Está muy caliente. Sofía, siempre la más rápida en actuar, corrió hacia el pasillo. Hay que llamar al señor serio. No, intenté detenerlas, pero mi voz salió débil. Ellas no me escucharon. Alejandro estaba en su oficina cuando su teléfono vibró. No esperaba ningún mensaje urgente, así que lo ignoró al principio. Hasta que vio el remitente. Un mensaje de voz. De una de las niñas. Frunció el ceño y presionó reproducir. Hola, señor serio, era la voz de Sofía, con un tono más serio de lo normal. Ahora sí es de verdad. Mami está enferma de verdad. Una pausa. Luego, la voz de Emma, más preocupada. Tiene fiebre y no puede levantarse. No sabemos qué hacer. Finalmente, Lucía, con su clásico dramatismo. Nos vamos a morir de hambre. Alejandro ya estaba agarrando las llaves de su auto antes de que el mensaje terminara. Carlos, cancela mis reuniones de la mañana, dijo a su asistente mientras salía de la oficina. Señor. Tengo un asunto importante. No dio más explicaciones. Cuando abrí los ojos de nuevo, vi una silueta familiar en mi habitación. Ya era hora de que despertaras. Parpadeé, confundida.
Alejandro estaba sentado al borde de mi cama, con una taza en la mano. ¿Qué? Intenté incorporarme, pero él extendió una mano para detenerme. No tan rápido. Tienes fiebre. Miré a mi alrededor. Las niñas estaban sentadas en el suelo, coloreando tranquilamente. Y en mi mesita de noche había una taza de té, un frasco de medicinas y un termómetro. ¿Qué haces aquí? Murmuré. Alejandro arqueó una ceja. Tus hijas me llamaron. Solté un suspiro. Voy a matarlas. Yo diría que te salvaron. Estaba sirviendo cuando llegué. Cerré los ojos con frustración. No tenías que venir. Si no venía, ¿quién te cuidaba? Las trillizas. Me quedé en silencio. Eso pensé, dijo con una media sonrisa. No pude evitar notar lo natural que se veía en mi casa. Cuidando de las niñas. Cuidándome a mí. Y eso, de alguna manera, me aterraba más que cualquier otra cosa. Trillizas del jefe. Capítulo 6. Un error necesario. Narrado por Alejandro. Si alguien me hubiera dicho que pasaría mi mañana en casa de Victoria, cuidándola a ella y a 3 pequeños terremotos, me habría reído en su cara. Pero ahí estaba. Toma, le tendí un vaso con agua y una pastilla. Tienes que bajarte la fiebre. Victoria, recostada en el sofá con una manta encima, me miró con una mezcla de incomodidad y agradecimiento. No tenías que quedarte. Rodé los ojos. Ya empezaste con eso otra vez. Es que es verdad, murmuró, tomando la pastilla de mala gana. Las trillizas corrían por la sala, jugando con unos muñecos, aunque de vez en cuando nos lanzaban miradas furtivas. Me observaban. Como si estuvieran esperando algo. Señor serio, dijo Lucía de repente. Se va a quedar a vivir con nosotras. Victoria casi se ahoga con el agua. Yo solté una risa baja. No lo creo, pequeña. ¿Y si quisiéramos que sí? Preguntó Sofía con inocencia. Miré a Victoria, que evitó mi mirada. Mejor vayan a jugar a su cuarto, dije con calma. Está bien, suspiraron. Cuando se fueron, Victoria apoyó la cabeza en el respaldo del sofá y cerró los ojos. Lo siento. No sé por qué están tan obsesionadas contigo. Tal vez porque soy encantador. Abrió un ojo, fulminándome con la mirada. No bromees. Sonreí un poco, pero entonces noté algo preocupante. Sus mejillas estaban más rojas. Me incliné y toqué su frente. Ardía. Sigues con fiebre. Estoy bien, murmuró. No, no lo estás, necesitas descansar. Intentó levantarse, pero la sujeté suavemente por los hombros. Victoria, déjate cuidar. Ella levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. La proximidad hizo que mi respiración se ralentizara. Había algo en su expresión. Algo roto, algo vulnerable. Su boca se entreabrió como si fuera a decir algo, pero en lugar de eso. Me besó. Sus labios estaban cálidos, suaves, con un temblor apenas perceptible. Fue un beso fugaz, como un susurro. Pero sentí todo. Mis manos se tensaron en sus hombros, pero no la aparté. Cuando se separó, tenía los ojos muy abiertos, como si se diera cuenta del error que acababa de cometer. Yo, susurró. No pasa nada, dije en voz baja. Pero pasaba. Porque yo no debería haber sentido lo que sentí. Y porque Victoria, enferma o no, acababa de abrir una puerta que tal vez ninguno de los dos podría cerrar. Trillizas del jefe. Capítulo 7. Lo que no debía ser. Narrado por Victoria. Lo besé. Mi jefe. El hombre que no debía estar aquí. El hombre que no podía saber la verdad. Me alejé de inmediato, con el corazón desbocado, sintiendo como la fiebre me nublaba la mente. Alejandro no se movió, solo me miró. Demasiado serio. Demasiado en silencio. No pasa nada, dijo en voz baja. Pero pasaba. Porque lo había besado sin pensarlo, sin medir las consecuencias. Y ahora, el aire entre nosotros estaba cargado, espeso, imposible de ignorar. Me llevé una mano a la frente, intentando ordenar mi cabeza. Yo, no quise. Lo sé, respondió con calma. Pero su mirada decía otra cosa. Una mezcla de confusión, de algo que no quería interpretar. Creo que la fiebre me está afectando, murmuré, apartando la mirada. Era una excusa barata, pero la única que tenía. Alejandro suspiró y se pasó una mano por el cabello. Victoria, descansa. Yo me encargo de las niñas. Asentí sin decir más, agradeciendo que no insistiera en hablar de lo que acababa de pasar. Porque si lo hacíamos, no sabría qué responder. Dormí. O al menos, lo intenté. Entre los escalofríos y los pensamientos que no dejaban de dar vueltas en mi cabeza, apenas logré descansar. Pero cuando abrí los ojos nuevamente, la casa estaba en silencio. Me levanté con esfuerzo, envuelta en una manta, y caminé hacia la sala. Y ahí estaban. Las niñas dormían en el sofá, cada una abrazada a un peluche. Y Alejandro. Alejandro estaba sentado en el suelo, con la cabeza recargada en el brazo del sillón, también dormido. Lo observé por un largo rato. No encajaba en mi mundo. Un jefe estricto, un hombre casado, alguien que no tenía motivos para estar aquí. Y, sin embargo, se quedó. Un nudo se formó en mi garganta. Mis hijas lo adoraban. Y yo. Yo acababa de cruzar una línea de la que no sabía si podría volver. Buenos días, Victoria. Te veo mejor esta mañana. ¿Quieres desayunar? Preguntó el hombre. Sí, gracias, respondió ella, un poco confundida. Él se acercó y le sirvió una taza de café. Alejandro, dijo finalmente ella. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte?
Lo suficiente como para ayudar con las niñas y asegurarme de que te recuperes, respondió él con seriedad, pero su voz se suavizó cuando volvió a dirigirse a las niñas. ¿Qué creen que quiere que pongamos en la tostada, chicos? ¿Mantequilla o mermelada? Las niñas se enardecieron enseguida, discutiendo entre ellas sobre cuál era la mejor opción. Alejandro escuchó atentamente, haciendo todo lo posible por mantener su expresión seria, pero a Victoria no le pasó desapercibido el brillo en sus ojos. Él estaba disfrutando de esta interacción con sus hijas y eso la estremeció. Cuando él estaba listo y todos estaban sentados a la mesa, Alejandro se vio obligado a hablar con Victoria acerca de lo que pasó la noche anterior. Necesitamos hablar, dijo en voz baja, intentando no llamar la atención de las niñas. Acerca del beso. Victoria intentó desviar la mirada. No sé qué estaba pensando, dijo ella, murmurando. Ya lo creo, respondió Alejandro con una expresión grave. Estás consciente de que soy tu jefe, ¿verdad? Victoria sintiendo, bajando la cabeza. Sí, lo sé. Lo siento. Alejandro sospechó. Lo importante es que no vuelva a ocurrir. No volverá a pasar. Luego de comer, Victoria tuvo que llevar a las niñas a la escuela. En el camino, las pequeñas no tardaron en hablar sobre Alejandro. ¿Qué le pasó a su cara? Preguntó Emma. ¿A qué te refieres, cielo? Preguntó Victoria, consciente de dónde se dirigía la conversación. Creo que le pasó algo raro a su cara, señaló Lucía. Normalmente es muy serio, pero hoy no era así. Se veía muy contento con nosotras. Sofía se inclinó hacia adelante desde su asiento trasero. ¿Qué crees que pasó? Victoria se mordió el labio, intentando pensar en una respuesta adecuada. A veces, las personas se comportan diferente con los niños, dijo Victoria, esperando que eso la satisficiera. Supongo que eso es lo que pasó. Las trillizas se miraron una a otra, como si estuvieran evaluando la respuesta. Luego, Sofía se volvió hacia Victoria. ¿Y tú qué crees, mamá? Victoria no supo qué responder. ¿Cómo podía explicarle a sus hijas que el hombre que había en su cocina no era más que su jefe y que, en realidad, no tenía lugar en su vida? Y, sobre todo, ¿qué podía decirles cuando sus propios corazones estaban comenzando a dar señales de la profundidad de su propia presencia? Deseando cambiar de tema, Victoria les preguntó sobre sus planos para el día, sus horarios y qué querían estudiar cuando fueran grandes. Los niños respondieron con su habitual entusiasmo, aunque Sofía era quien hablaba más y cambiaba de tema constantemente, mientras las otras niñas intercalaban comentarios aquí y allá. Al llegar al trabajo, Victoria se dispuso a una larga jornada de reuniones. Sin embargo, al final del día, se encontró en un apuro cuando su madre llamó para decirle que tenía una emergencia y que necesitaba que alguien cuidara a las niñas durante el día siguiente. Con los hombros caídos y una sensación de desesperación, Victoria llamó a Alejandro. Necesito tu ayuda, dijo Victoria. ¿Podrías cuidar a las niñas mañana? Tengo una reunión en la empresa que no puedo cancelar. Vaya, ya tenemos que hacerlo otra vez. Dijo Alejandro entre dientes, resoplando y poniendo los ojos en blanco. Bueno, está bien, lo haremos. Mejor dile a tus hijas que me tienen que preparar la comida. Alejandro se cruzó de brazos, exasperado. Tus hijas deben ser más bien unas creadoras de caos, dijo con sarcasmo. ¿Cómo quieres que un niño, que, menos de 10 años, cocine para mí? Construirán una hoguera y se frotarán dos palitos mientras secan los ravioles. Victoria se golpeó una mano en el frente, al borde de la exasperación. ¡Ay, Dios mío, Alejandro! Se exasperó. ¿Podría ser menos exagerado? Ellas te prepararán un cereal o una tostada. No vas a morir de hambre con mi familia. Alejandro gruñó. Bien. Entonces, ¿a qué hora tengo que llegar? Alejandro llegó puntual a la mañana siguiente. Victoria se despedía rápidamente de las trillizas en la puerta. Recuerden que si se portan mal con Alejandro lo pagarán. Entendido. Las niñas asintieron en silencio, pero Alejandro se cruzó de brazos. Creo que ya saben que no soy un asistente paternal, dijo con la voz baja y seca. Las niñas lo miraron con una combinación de nervios y curiosidad. Se agruparon junto a Alejandro y lo siguieron a la cocina. ¿Qué quieres comer para el desayuno? Preguntó Alejandro, pero se dio cuenta de que las niñas ya estaban descargando los ingredientes para las tostadas del refrigerador. Las tostadas serán perfectas, respondió Lucía con determinación. Alejandro observó la actividad con una mirada impasible mientras Sofía sacaba la mermelada y Emma el queso y la mantequilla. No se apresuren, no quiero comer nada con vidrio o salsa en el desayuno, dijo él con un tono que era más bien una orden. Victoria se retiró y las niñas continuaron, con un poco más de cuidado esta vez. Mientras Sofía untaba mantequilla en la tostada y Emma espolvoreaba queso encima, Lucía se aburría. Podríamos jugar a princesas después del desayuno, sugirió Lucía. Alejandro parecía horrorizado. Príncipe, princesas. ¿Podemos jugar a algo menos romántico y con más hazañas? Lucía no estaba dispuesta a ceder. Se acercó a Alejandro y le puso una corona de papel decorada con cuentas de plástico en la cabeza. Ahora eres nuestro príncipe Alejandro, anunció Lucía, su voz llena de complicidad. Alejandro gruñó, pero se quedó quieto mientras Lucía le puso la corona. Las otras niñas se rieron. Justo cuando Alejandro estaba poniendo una corona en su cabeza, la puerta se abrió y su esposa, Clara, apareció en el umbral. Parecía preocupada y sorprendida. ¿Alejandro? ¿Qué estás haciendo? Dijo Clara con incredulidad. Las niñas miraron a Clara y se acurrucaron junto a Alejandro como si fuera una especie de faro de protección. Alejandro trató de apartarse de las niñas y se sacó la corona de la cabeza. ¿Es lo que hacemos los hombres para ganarnos la vida? No. Murmuró Alejandro a Clara en un tono suave, como si tratara de tranquilizarla. Clara le dio un beso en los labios, lo que provocó una respuesta inmediata de las niñas, que comenzaron a protestar. Sofía se puso en pie, con su pequeño mentón en alto, y dijo en voz alta. Usted no es tan bonita como mi mamá. Alejandro y Clara se quedaron helados, mientras las otras niñas se unieron a Sofía.
Sí, nuestra madre es la más bonita y su vestido es mucho más hermoso que el suyo, añadió Emma. Clara trató de recuperar su compostura, y su tono de voz se volvió duro y hostil. ¿Es eso lo que creen? Preguntó Clara, mirando a las niñas con el ceño fruncido. ¿Están seguros de que vuestra madre es tan buena para vosotros como yo lo sería? Las niñas guardaron silencio, intuyendo que habían ido demasiado lejos. Alejandro agarró a Clara por el brazo y la sacó a la sala, fuera del alcance de las niñas. Le habló en voz baja y severa, pero Clara se rió ante su severidad. Son tus hijas. ¿Cómo puedes decirme qué hacer, cuando no eres tú quien hace todo por ellas? Alejandro guardó silencio por unos momentos, considerando la respuesta de Clara.